Ustedes recordarán que el fénix era aquel pájaro mítico que incendiado renacía de sus cenizas. Me he vuelto entonces, con un título de Christopher Fry, un fénix demasiado frecuente. Y quiero agradecer muy especialmente entonces, repito, a Carmen Boullosa, que hace mucho que me viene regalando con su amistad generosa este regreso que me permite reencontrarme con amigas de siempre, como Fabián, y volver a coincidir después de décadas con Diamela El Tit. Ella quizá no se acuerde, pensaba yo, pero vi hace un momento que sí se acordaba, de un congreso similar a este en los últimos tiempos de Pinochet, armado justamente para torcerle al señor la mano y empezar a entreabrir rendijas con miras a unas elecciones con las que se empezaba a soñar. Recuerdo a Donoso y a Edwards como los escritores célebres que nos valieron de guardaespaldas en todos aquellos días. En este momento en que me han traído ante ustedes y en que puedo unir mi larga ocupación en la poesía y el tema general de este congreso, creo justo advertir que no soy una teórica del tema, sino apenas alguien que nunca se vio enfrentada a problemas que todavía muchas mujeres en este mundo que a cada paso hace gala de su modernidad, creen, y con razón, que están sin resolver. De niña tuve cerca a una abuela, cuyo marido había muerto dejándola con varios hijos, al fin 10. 3 de los cuales eran mujeres. Las 3 estudiaron, tuvieron vidas laboriosas. Incluso la que murió joven, que se formó para ser la primera maestra de sordomudos fuera del país, siendo además la ayudante del creador de nuestro jardín botánico. Las otras 2 fueron maestras, una casada, se radicó en el interior y formó generaciones de sucesoras. La otra fue directora de una excepcional escuela pública y luego creó sucesivamente 2 instituciones privadas y laicas que aún existen en mi país. Formaban parte de una generación de primeras profesionales, médicas, por ejemplo, que habían tenido que librar una dura batalla en los hospitales contra las monjas reinantes a favor de su propia y escandalosa presencia. Alguna la conocí muy mayor y recuerdo su agudeza de espíritu y su sentido del humor. Todo esto ocurrió porque el Uruguay tuvo, a principios del siglo XIX, un presidente excepcional, Valle y Ordóñez, que llevó al país de las guerras civiles a una democracia ejemplar, abierta a una gran inmigración europea, todos los adelantos sociales, voto femenino, leyes jubilatorias, educación gratuita y obligatoria, derechos sindicales, libertad para los partidos políticos, etc. Y una vasta clase media. Creo que Chile con Alexandri tuvo una experiencia similar, solo que en el Uruguay toda nuestra población indígena, por lo menos la masculina, fue prácticamente arrasada en las guerras. Es decir, eran la materia prima en los combates y murieron. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo una presencia indígena, inclusive actualmente en el Uruguay, un cierto esnovismo al revés. Ahora se persigue o se busca mucho la famosa mancha mongólica para detectar que se tiene, sí, aunque no lo parezca,
una marquita indígena. Bueno, ese problema que sí lo han tenido los chilenos, es lo único que nos separa, creo yo, de una historia bastante similar, porque creo que, espero que no me desmientas, Alexandria fue un fenómeno bastante extraño, ¿no? También. Bueno, en lo personal, entonces, nunca me sentí oprimida o nunca sentí opresión de ningún género. Ahora, después de esta entrada en materia, puedo y voy a dar un salto en el tiempo y en el espacio. Esa gimnasia es buena y me gusta, aunque repasar la historia pueda ser inevitable. Voy a recordar un momento en que en la ciencia o en algunos científicos aparecía la preocupación por los fenómenos ópticos. Aparece Leopardi, que utiliza la noción de cámara o cuarto oscuro como oportuno recurso metafórico, referido a la traducción. Y aparece en Goethe, que en su muy importante teoría de los colores habla de sombras coloreadas. Creo que la vitalidad metafórica de ambas referencias no se ha agotado. De paso diré que ambas reflejan fielmente dos opuestas sensibilidades. La de Goethe, que baja de su norte natal y recorre Italia, su luz real y su luz espiritual, cultural, y la de Leopardi, que no se mueve sino muy tarde y casi en una escapada furtiva de su palacio de Recanati, casi cárcel, podría pensar uno, pero para él la unidad del lugar donde todo ocurría. La noción de cámara oscura, repito, ofrece una carga metafórica que quiero aprovechar. Me sugiere de modo inevitable la idea de misterio, de un misterio no oclusivo, sino creador. En la cámara oscura, lo que fue realidad se convierte en otra cosa. Puede ser una imagen fantasmal, un propósito frustrado, o puede terminar como obra de arte cuando la intención, a veces unida a la casualidad, a la intuición y a un conocimiento singular de una suma de leyes, de una técnica, coexisten y se combinan con buena fortuna. Hablo de misterio con la conciencia de que esta palabra, después de haber tenido una larga vida de innegable poderío, empieza a ser discutida. ¿Por qué? Digamos, porque las palabras tienen resonancias. Podríamos decir resonancias magnéticas, para seguir buscando caprichosas correlaciones científicas. Y estas resonancias, en nuestra época, tan llena de otros ruidos, tienden a perderse. Sin embargo, yo no puedo separar la idea de creación y de creación artística de un cierto misterio, aunque sea un misterio menor, dado que podemos, empleando algunos recursos más o menos legítimos y evidentes, intentar explicar cómo se producen algunos efectos, cómo se adecua o se corresponde la intuición del poeta con la posibilidad de resonancia en el lector. Más de uno de ustedes sentirá que estoy refiriéndome a técnicas poéticas, a recursos de escuela explicables, transmisibles. Es verdad, pero hablo de misterio porque en igualdad de recursos y de manejo de ellos no siempre se da el fenómeno de la descarga poética.
Es muy sutil lo que hace que una línea como Álamos del amor cerca del río sea uno de los versos inolvidables de Machado, y aquellos con sensibilidad para la poesía quizás se distraigan en este momento pensando en ejemplos que su memoria les sugiera. Creo que hay una suma variable de sonido, más ritmo, más imágenes concitadas, más el despertar de una dormida experiencia propia, en estos casos en que la concatenación de palabras sencillas no apunta ni a la sorpresa ni al brillo metafórico. Uno es el mecanismo de Lope, otro el de Góngora. Uno el de López Velarde, otro el de Reyes. Uno el de Gabriela, otro el de Parra. Uno el de Apollinaire, otro el de Supervielle. Y así podríamos seguir aduciendo ejemplos de esas corrientes poéticas que van por cauces felizmente distintos. Dado que este congreso apunta a señalar la presencia de la mujer en todos los campos, y en el literario ha venido Gabriela a enderezar mi recorrido, voy a obedecerla volviendo a mi cámara oscura, aunque aclarando que tampoco soy una teórica de este tema, que me lleva directamente a una inglesa que supo colocarse a la cabeza de una aventura técnica a la que le dio una inclinación muy femenina, la Cameron, de los espléndidos retratos de su época, fines del siglo XIX. En su misma familia encuentro a Virginia Woolf, que veré siempre como modelo de rebeldía de escritora que elige un camino novísimo, precisamente diverso del otro que en ese mismo momento iniciaba Joyce, el otro gran aventurero de este momento inglés. Sin embargo, sabemos que pese a sus formidables avances literarios, en sus novelas y ensayos, sintió que su época no le había ofrecido las mismas posibilidades que a sus compañeros de grupo. Es obvio que al fin tantas víctimas que no puedo mencionar ahora, salvo que me lanzara extrañé el vaso. Perdón. Es obvio que al fin tantas víctimas que no puedo mencionar ahora, salvo que me lanzara a una charla río, han cambiado bastante la situación social. Y no digo la situación social de la mujer, porque es evidente que si la mitad de un todo padece, la otra mitad queda afectada, aún sin notarlo. Por otro lado, si aún se siente necesario que estemos reunidas en un congreso, es porque todavía en muchas partes del planeta el equilibrio es todavía inestable. Es correcto, ético, caritativo, que en cuanto a seres humanos tengamos claro que esos problemas existen, como los ecológicos, que flotan sobre todos los otros. Y sin embargo, van siendo postergados hasta un límite que temo irreversible. Cuando el calentamiento de la atmósfera y la cadena completa del desastre se desate, se desatará para todos.